Cuando era niño, crecí en un pequeño pueblo en el sur de Missouri, justo al norte de las montañas Ozark. Allí vivíamos unas 10.000 personas, bastante alejadas de la ciudad y envueltas en sí mismas. Esta sensación de aislamiento era una mentalidad extraña que no era muy frecuente en el sur del país. Pero todo esto cambiaría. En esta ciudad solo había un proveedor de televisión. Era un antiguo proveedor de cable conocido como Ozark TV, que daba servicio al sur de Missouri y el norte de Arkansas. Solo transmitía 10 canales y, dado que el satélite no estaba disponible sino hasta a 100 millas de mi ciudad, tenía que aprovecharlo al máximo. De hecho, la única programación infantil disponible eran capítulos repetidos de Tom y Jerry, que se transmitían los sábados por la mañana. No hace falta decir que mis opciones para los dibujos animados no eran particularmente extraordinarias. Al comienzo de las vacaciones de verano, mi familia recibió un aviso de Ozark TV, al igual que los otros 10.000 residentes de la ciudad. El comunicado señalaba que se iba a completar la construcción de una nueva estación de radiodifusión de alta tecnología justo al norte de la ciudad. Además, mi ciudad recibiría ahora 30 nuevos canales, incluido Nickelodeon. Estaba tan emocionado como lo estaría cualquier niño de mi edad. Diablos, finalmente podría haber nuevos dibujos animados en cualquier momento durante la semana. Durante la tercera semana de las vacaciones de verano, la emisora entró en funcionamiento y mi pequeño pueblo finalmente entró en la era digital. La estática ya no interrumpía la programación regular, los programas ya no cambiaban sin previo aviso y, por supuesto, finalmente tuve la moderna vida de Rocco. En general, yo era un niño de 7 años bastante feliz. Fue entonces cuando empezó. Lo escuché primero de uno de mis amigos. Al parecer, sus padres se encontraban viendo espectáculos nocturnos alrededor de la medianoche o la 1 de la madrugada cuando comenzaron a producirse interferencias esporádicas en la transmisión. Imágenes de un hombre sin ojos aparecían en la pantalla durante segundos, acompañadas de un ruido blanco sorprendentemente fuerte. Aparentemente, fue lo suficientemente fuerte como para despertar a mi amigo. Inquietos, sus padres se pusieron en contacto con el proveedor de cable y les notificaron sobre el incidente, y posteriormente les dijeron que lo investigarían. Sin embargo, el problema persistió. Con el tiempo, se volvió tan frecuente y se extendió por toda la ciudad que mis padres incluso me prohibieron ver televisión entre la medianoche y el amanecer. De todos modos, no es que estuviera interesado en hacerlo. Pronto, nadie veía la televisión nocturna. Hubo rumores de que los televisores se encendían esporádicamente y mostraban al hombre sin ojos que parecía acercarse al espectador. Aunque, eran solo rumores. Un jueves por la mañana, mientras mi papá estaba en el trabajo, mi mamá necesitaba correr a la ciudad y recoger un medicamento en una farmacia local. Normalmente me veía obligado a acompañarla en sus aventuras en la ciudad, pero, después de suplicar que me quedara en casa para ver el nuevo episodio de Ren y Stimpy, ella se rindió y se fue a hacer su recado. Después de comer algunas galletas, me senté frente al televisor y esperé a que comenzara el episodio. El episodio comenzó como de costumbre, con el pegadizo tema musical y vislumbres de las travesuras de los personajes. Entonces, la imagen se volvió negra. Solo puedes imaginar lo furioso que estaba. Había estado esperando toda la semana por este nuevo episodio, solo para que el canal se muriese. Después de andar de un lado a otro por mi sala, debido a un ataque de frustración infantil, me senté frente al televisor y esperé a que se reanudara la transmisión. Una breve chispa de estática apareció en la pantalla y me senté esperando ansiosamente que se reanudara el episodio. Imágenes de cuerpos en descomposición y destripados llenaron la pantalla, acompañadas de gritos ensordecedores. Inmediatamente salí corriendo de la sala, pero cometí el error de voltear hacia la pantalla. Un hombre con agujeros ensangrentados por ojos pareció acercarse a la pantalla con su brazo podrido extendido. Me escondí debajo de la mesa del comedor y comencé a sollozar histéricamente. En medio de mi terror y náuseas, vomité en el suelo.
Cuando mi madre llegó a casa, pareció retroceder ante los ruidos que consumían la casa, e inmediatamente dejó caer sus bolsas y me sacó de debajo de la mesa. Estaba histérico y mi cara estaba pálida por el miedo. Antes de que pudiera responderle a mi madre sobre lo que estaba pasando, ella entró a la sala. Los gritos cesaron. Ella había desconectado la televisión. Cuando finalmente le conté lo sucedido, escuchamos un golpe en la puerta. Fueron mi amigo y sus padres. Él sollozaba y escondía la cara contra la camisa de su madre. Ellos experimentaron lo mismo que yo. Todos en la ciudad lo hicieron. Casi de inmediato, las autoridades locales se involucraron debido a la naturaleza de las imágenes. Después de una semana sin televisión y durmiendo en la cama de mis padres, el departamento de policía local emitió un comunicado. No fue tan concluyente como hubiéramos deseado. Aproximadamente 5 meses antes del aviso original con respecto al nuevo centro de transmisión, Ozark TV compró un terreno que, aparentemente, solía ser un antiguo hospital psiquiátrico, y no solo eso, el hospital también poseía un cementerio. Además de demoler el decrépito edificio, más de 200 cuerpos fueron exhumados e incinerados sin orden judicial, para dejar espacio a kilómetros de cables subterráneos. Ozark TV fue inmediatamente multado, y su propietario fue procesado. Después de 3 meses de batallas legales, la compañía de cable finalmente cerró y poco después la televisión por satélite ocupó su lugar. La fuente de las imágenes sigue siendo desconocida. También se desconoce cómo ocurrieron las transmisiones en primer lugar. Disponible. No está en tiendas, ni se vende en internet. Se pueden encontrar en los porches de casas abandonadas en Maine, Rhode Island, Birmingham y Maryland. Sin embargo, la mayoría han sido tomadas por teóricos de la conspiración, quienes han brindado la información necesaria para completar este artículo. Tesopua es un televisor creado por una empresa ya desaparecida, Terra Soundwaves. Las iniciales fueron encontradas mal grabadas en la parte posterior de la caja, posiblemente por un niño de entre 5 y 7 años. El conjunto no fue popular durante los 2 años que estuvo vendido, ya que se han registrado más de 2.000 reembolsos. Todas las personas que han reembolsado el televisor han afirmado que les han devuelto el mismo aparato por correo, en una caja grande y mal cerrada. Terra Soundwaves hizo una gran cantidad de trabajo sin acreditar durante 1969 hasta 1982, principalmente en películas de bajo presupuesto, que se presumen perdidas. La más famosa, quizás, es One Night More, de 1975. Las películas, las que se han podido encontrar, no están disponibles en ningún DVD, ni en ningún sitio de streaming, ya que la calidad, de alguna manera, empeora considerablemente. El audio es mucho mejor que el de la mayoría de las películas disponibles en ese entonces, y suena fuertemente como el audio HD, que en realidad no se usó hasta la década de 2000. El televisor tiene pocos, o ningún canal, dependiendo de la ubicación. La mayor cantidad de canales que había disponibles, eran 21, sin contar los 74 canales restantes en blanco. Se informó que todos los canales en blanco reproducían algún tipo de audio indistinguible, que solo podría describirse como un susurro agudo. No está claro de dónde provienen las señales, ni por qué se reprodujeron mucho después de que el televisor y la compañía desaparecieran. Programas conocidos: Man of Fire o El Hombre de Fuego. Curiosamente, el único programa que estuvo disponible en Internet, durante 2009 hasta 2013.
Según los informes, el programa trataba sobre una especie de superhéroe hecho de fuego, y la calidad sugiere que fue creado a principios de los años 50. El último episodio no está disponible, salvo un VHS que ha sido grabado. Según los contenidos que quedaron en el VHS, el episodio es mucho más violento que los demás. How to please your family with G.I. Joe. O, cómo complacer a tu familia con G.I. Joe. Como dice el título, se trata de un hombre que enseña a maridos y esposas cómo mantenerse juntos y mantener feliz a su familia. Si se encuentra este programa, no se recomienda para nada el uso de los consejos dados por el show. El único episodio se llama, Engañar no es un crimen. Y contiene a G.I. Joe hablando en contra de maridos y esposas que se divorcian por adulterio. La última línea del episodio es mientras el otro no lo sepa, digo que engañar no es un delito. La estrella del programa fue arrestada por un robo a un banco en 1981. The Sopua Show. Sin tema, principalmente un programa de acceso público, que consiste en pruebas de audio durante los shows. Una persona se quedó sorda debido a las pruebas y demandó a la empresa. Esta puede ser la razón por la que la empresa quebró. Man Spider. No tiene relación con los cómics, aunque comparte la misma historia básica, con cambios en los personajes principales. La animación es primitiva y algunos han afirmado escuchar pornografía de fondo. A juzgar por la calidad, el espectáculo podría haberse realizado entre 1960 y 1975. The Show, o el espectáculo. Recién descubierto en 2008, encontrado en un sótano abandonado. El programa trata sobre animales de peluche que realizan diferentes espectáculos. Claramente hecho íntegramente por un niño, a quien se le acredita como niño retardado que juega con peluches. Esto puede sugerir que el niño tiene algún tipo de problema mental o es evidencia de que las personas que dirigieron el programa claramente maltrataban al niño. Durante nuestra investigación, hemos dado con una casa abandonada en Maine, donde se ha encontrado un registro de pruebas o experimentos, aparentemente realizadas con un set funcional de televisión de Sopua, además de un computador algo antiguo. A continuación, mostraremos los reportes escritos en el archivo, que van desde 1986 hasta 2003. 3 de enero de 1986. Mike Journey. Claramente no estaba contento de estar aquí, a pesar del dinero que le ofrecimos. Afirmó que durante las 24 horas que duró la prueba, tenía que taparse los oídos cada 5 horas cuando sonaba el programa de audio a todo volumen. Antes de regresar a casa, Mike me dijo que vio un programa similar a Spider-Man. Tendré que comprobarlo luego. 7 de marzo de 1990. Marty Smith. Es un adolescente que voluntariamente realizó la prueba. Tenía más miedo que Mike. Teníamos cámaras de seguridad sobre él. Comenzó bastante normal, luego, cuando apareció un programa aún desconocido, comenzó a dudar de su decisión de participar en la prueba. Por mucho que me dolió, no lo dejé ir, a pesar de que me lo pedía por el walkie-talkie. Casi perdió su capacidad auditiva debido al alto volumen del audio. A las 12 horas, empezó a llorar, viendo un espectáculo del cual no teníamos conocimiento. Finalmente, comenzó a reproducirse un programa que tenía una banda sonora que sonaba como la caricatura de Spider-Man, posiblemente el programa nombrado por el sujeto de la primera prueba. ¿Cómo se llamaba? Así, Mike. Al niño le dolía demasiado la cabeza para cooperar, así que tuvimos que dejarlo ir cuando se cumplieron 14 horas de la prueba. 30 de abril de 1999. Nota, el siguiente registro está borroneado y con algunas palabras tachadas deliberadamente, así que esto es lo que pudimos sustraer. Peter, ininteligible. Le hemos dicho a este idiota que se mantenga fuera del canal con el show de audio alto, ahora sabemos que se llama el show de The Sopua. Tuvimos que secuestrarlo. No era cooperativo. Creo que Mike está muerto. Niño retardado que juega con peluches. A él no le importó mucho este show, pero luego accidentalmente cambió al show de The Sopua y sus oídos sangraban rápidamente. No queríamos que la policía
Tuvimos que dejarlo en el porche delantero de su madre, espero que lo haya llevado a un hospital. Lo siento Peter. 28 de octubre de 2003. Ya no hay nadie aquí, pero no importa. Finalmente los encontré. También logramos restaurar el computador que había en la casa. Lo revisamos y había solo un navegador web y un archivo comprimido. El archivo tenía el nombre de tesopua.zip. Al ingresar al navegador, estábamos en la cuenta de correo electrónico de alguien, cuya dirección era coraopala@aolmail.com. La cuenta tenía entre emails de publicidades, gente que enviaba imágenes pornográficas o de carácter sensible con comentarios supuestamente graciosos, como si el dueño del correo estuviera sufriendo ciberacoso. Entre todo esto, destacaban dos conversaciones abiertas, con fechas del año 2003. Usuario Jan M. Oye, vi tu publicación en el foro. Espero que este no sea tu correo original porque si lo es, realmente eres un idiota o muy inocente. Ese foro está lleno de enfermos. No es que yo sea muy diferente, pero tengo algo que te podría interesar. Mi amigo Frederick me vendió esta computadora, que tenía todos estos videos de estos espectáculos prehistóricos que estás buscando. Estoy dispuesto a venderte estos videos, considerando que te has esforzado mucho para conseguir ese televisor, según lo que publicaste. Al menos supongo que de ahí es de donde vienen. ¿Quién soy? Un amigo. Ian M. El último correo era de un usuario llamado R.A. El mensaje tenía solo una frase: no lo compartas. Esto seguido de un link de descarga a un servidor que ya no existe. Intuimos que desde aquí se descargó el archivo comprimido, el cual contenía solo un par de videos que solo mostraban estática con ruido blanco. También revisamos el historial del navegador en busca de este supuesto foro anónimo, pero este había sido borrado. Comentario del CEO de Terra Soundwaves. A pesar de que el CEO está muerto, hemos encontrado una entrevista suya perdida, de 1974, que anuncia el aparato. Una vez, decidí que hacer sonido no era lo suficientemente bueno para mi empresa, así que decidimos dar el siguiente paso. Crear un televisor personal para toda la familia combinado con nuestro increíble sistema de audio. Sí, tal vez sea tan impopular como nuestras películas al principio, pero luego podría volverse popular entre una persona popular, que se lo contará a sus amigos populares, luego se lo transmitirán a los suyos, y entonces todo el estado lo sabrá. Entonces todo el mundo lo sabrá. Incluso tenemos algunos programas personales creados, aunque todavía estamos resolviendo los problemas de audio, por lo que puede haber un canal donde hagamos estas pruebas. Sin embargo, habrá tantos canales que no será posible encontrarlo. Así que busque el nuevo televisor de mi empresa en el verano del 75. Ha circulado por internet una filtración de audio de una cinta de seguridad, de la Navidad de 1974, donde se escucha al CEO gritando a sus trabajadores. No es muy interesante, hasta que se escuchan claramente disparos y gritos durante 3 minutos, hasta que el audio se corta. De alguna manera, esto se mantuvo en secreto. Si no fuera por el hecho de que este audio se filtró en 2012, un año después de su muerte, el CEO hubiera sido arrestado. El nombre del empresario aún se desconoce, y lo único que se ha confirmado es la fecha de su muerte, el 3 de junio de 2011. Según informes, le disparó a su hijo en el estómago durante un periodo de consumo de drogas y paranoia, y tuvo una pelea con la policía. Todos los televisores restantes no funcionan, porque se han cortado todas las señales. Incluso del televisor que encontramos en aquella casa abandonada en Maine.
En el otoño de 1987, el canal de noticias local WSB-TV de Atlanta, Georgia, buscaba una forma de rellenar un hueco en su programación del domingo por la mañana. Luego de algunas solicitudes llevadas a cabo por varios dueños de negocios locales, decidieron autorizar al joven reverendo Marley Sachs a utilizar ese tiempo libre para hacer un programa de temática religiosa, el cual se estrenó el 18 de octubre sin que se le diera mucha publicidad. Se trataba de un programa religioso estándar, y consistía en el reverendo sentado en una silla enfrente de la cámara, leyendo algunos pasajes de la Biblia y discutiendo su interpretación y significado acorde a los tiempos actuales. El programa recibió una audiencia bastante razonable, por lo que continuó hasta bien entrado diciembre. Fue en ese entonces cuando el estudio comenzó a recibir quejas extremadamente extrañas por parte de algunos de los espectadores de Palabras de Luz con el reverendo Marley Sachs. Las llamadas eran de mujeres, y solo mujeres, las cuales hacían vagas referencias a sensaciones incómodas que sentían cada ciertos intervalos de tiempo durante el programa. Describían la experimentación de náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Estas mujeres, por ninguna razón discernible, estaban convencidas de que era la visualización de aquel programa lo que causaba sus síntomas. Después de 3 semanas de quejas, se determinó que esos síntomas aparecían en cada intervalo de 12 minutos. El pequeño equipo del estudio revisó todas y cada una de las grabaciones, tanto de vídeo como de audio, pero no consiguieron encontrar nada fuera de lo común. Cuando se le preguntó al reverendo sobre estos incidentes, él simplemente se limitó a encogerse de hombros y a decir, crípticamente, que algunos no pueden lidiar con la palabra de Dios. El jefe del estudio, al no poder dar explicación a estos incidentes, decidió seguir transmitiendo el programa. En febrero, la audiencia del programa se redujo considerablemente y el estudio decidió terminar con el show. El jefe del estudio decidió que sería más prudente invertir tiempo en las noticias e historias que habían tenido bastante ocupadas a las otras cadenas de noticias locales. La epidemia de abortos espontáneos había iniciado en noviembre, y muy pronto el número de mujeres embarazadas saludables que abortaban espontáneamente en el área metropolitana de Atlanta había superado las 300. El Centro de Control de Enfermedades no había encontrado ninguna explicación para estos horribles sucesos. El reverendo se tomó la cancelación de su show con lo que solo podría ser descrito como una indiferencia absoluta. Cuando se le informó, no protestó, sino que meramente asintió con la cabeza. Abandonó el estudio luego de que fuese filmado el último episodio del programa, sin decir casi ninguna palabra, para luego desaparecer de la faz de la tierra. Nadie volvió a oír de él, ni su ex congregación ni ningún otro miembro de su iglesia. El estudio siguió adelante, llenando el hueco con un infomercial y concentrándose en las historias de abortos espontáneos. 1 año y medio después, un trabajador interno de los estudios WSB encontró las cintas de Palabras de Luz y comenzó a revisarlas en un intento de encontrar material útil para un especial que los estudios planeaban hacer sobre el impacto que tenía la religión en la ciudad. La epidemia de abortos espontáneos, ahora conocida como Incidente de Atlanta en los círculos médicos, había terminado 3 meses después de la cancelación del programa, y su recuerdo ya comenzaba a extinguirse de la conciencia pública. Mientras el interno revisaba las cintas, hizo un accidental y perturbador descubrimiento. Mientras trataba de detener una grabación a los 10 minutos con 45 segundos, atascó el botón para adelantar por accidente. Mientras las imágenes pasaban, intentó soltar el botón haciendo palanca con un destornillador. Una vez que tuvo éxito, la cinta se detuvo en el minuto 32 con 1 segundo. Casi se cayó de su silla cuando vio la imagen que aparecía congelada en la pantalla. La imagen de una cabeza putrefacta llenando todo el cuadro. Después de componerse, se movió unos cuadros hacia atrás, y luego otros hacia adelante. Se dio cuenta de que su mente no le estaba jugando trucos. Continuó por el resto de la grabación y descubrió que la misma imagen aparecía cada 12 minutos. Creyendo que se trataba de una broma para el chico nuevo, le mostró las grabaciones al técnico. El técnico se mostró tan perplejo como él.
Nadie había tocado las cintas desde la cancelación del show. Después de que los estudios cerraran por la noche, el interno convenció al técnico de que le ayudara revisando el resto de las grabaciones. Descubrieron que todos los otros episodios presentaban la misma horrenda anomalía. También descubrieron que a medida que el show progresaba la imagen se hacía más desagradable, viendo cómo gusanos se comían la carne suelta y la piel y cabellos parecían caerse de forma exponencial. El técnico indicó al interno que lo que ellos veían era técnicamente imposible, ya que los vídeos en sí no mostraban signos de haber sido unidos, y él mismo había estado presente en la filmación de todos y cada uno de los episodios, por lo que sabía que no podría haber existido ningún momento en donde la imagen hubiese sido insertada. Todo esto fue presentado al jefe del estudio, quien, temiendo las reacciones que provocaría el poner aquello en el aire, ordenó la destrucción de todas las cintas. Les dijo al interno y al técnico que él no tenía ningún interés en saber qué era lo que estaba pasando, sino que cubrir sus culos era lo único importante ahora. Ordenó al interno y al técnico que no mencionaran nada a nadie. El técnico continuó con su vida fácilmente, recordando el incidente como una anécdota oscura y divertida, pero el interno no lo iba a olvidar fácilmente. Antes de que las cintas fueran destruidas, hizo tantas copias como pudo de las grabaciones y se las llevó para ver si podía encontrar alguna otra cosa que iluminara el misterio del origen de las imágenes. Una semana después intentó volver a convencer al técnico de que le ayudara, diciéndole que creía haber descubierto algo aún más perturbador que las propias imágenes. Cuando las imágenes eran reproducidas juntas en orden cronológico, la boca de la cabeza decapitada parecía moverse, como si estuviese intentando formar palabras. El técnico, temiendo por su trabajo, le dijo que se deshiciera de aquellas copias y que no volviera a hablar sobre el asunto otra vez. Otra semana después, la policía respondió a una llamada del 911 hecha por una mujer mayor, de uno de los suburbios de Atlanta. Había oído unos ruidos horribles viniendo de una de las casas del vecindario, donde vivía una pareja de jóvenes. Le dijo a la operadora que la esposa estaba embarazada y que temía que algo horrible hubiese pasado. Cuando los oficiales llegaron a la escena 20 minutos después, encontraron las luces de la casa apagadas y la puerta entreabierta. Ingresaron lentamente y siguieron su camino hasta la sala de estar. En su interior encontraron a una mujer, muerta, con su abdomen abierto de un corte. La herida era irregular y había un rastro de sangre que iba desde el cuerpo hasta el sofá en el otro extremo de la habitación. Allí yacía su marido, el interno del estudio, desnudo, con el cuerpo de su moribundo hijo no nacido a sus pies. En su mano sostenía la pieza de metal oxidado que había usado para destripar a su esposa. La televisión estaba encendida, reproduciendo 18 segundos de la silenciosa imagen de una cabeza en descomposición modulando palabras ininteligibles. La historia que los policías cuentan hasta hoy en día dice que, mientras era llevado fuera de su casa, el interno continuó diciendo una y otra vez: La luz de Dios los llama. La televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño. Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar u otras que ya te sabes de memoria. Comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que en verdad los compre, o algún noticiario repitiendo las mismas malas nuevas del día anterior. No importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura.
Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes. Todo está a merced de los patrocinadores, que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículos o innecesarios que puedan parecer. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de horror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un niño, y en otras ocasiones, inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural. Pero, ese no es el caso de esto. Verás, si te tomas el tiempo necesario, y cuentas con suerte, para echar una mirada con detenimiento entre la mierda que pulula en los canales durante la madrugada, puede que encuentres algo de interés. Y eso me pasó a mí. En mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas, digamos, interesantes, en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy, fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podía parecer inofensivo. Un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. No era malo, y de hecho lo puedo comparar con un Plaza Sésamo al que le hubiesen colado lecciones cristianas. Si han visto cosas como Los Bellitelis, Superlibro o David y Goliat, ya sabrán de qué iba la cosa. Pero había algo más. Algo que de verdad te ponía incómodo. Para empezar, era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear. En todo caso, lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera, única, por así decirlo, de ser. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice. Y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de VeggieTales o cualquier otra caricatura cristiana, definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, la crucifixión, las plagas de Egipto, las pruebas de Job o incluso retratos de Satanás que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes. En especial, Pinky. ¡Oh, Dios! Pinky. Para describirles a Pinky, les diré que imaginen a la rana Kermit, pero con una cabeza mucho más grande, de color rosa, con ojos enormes y pupilas demasiado pequeñas. Tal vez no suene raro en sí, pero todos los episodios terminaban con un acercamiento extremo y muy perturbador al rostro del títere. Pinky era masculino, pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer. Porque su voz era extraña, casi andrógina y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva. Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien respondía con versos de la Biblia. Aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tornaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera una grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como, «Cuidado, no preguntes eso», o «No eres nadie para cuestionar a Dios». Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos aparte de Pinky que normalmente aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopótamo azul y Gerta, una pájaro verde y esponjoso.
Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky, actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían en el show acudieran con dudas a Pinky y este los corrigiera con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la Fe se convirtió en un placer culpable para mí. Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje, y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños. Pinky simplemente decía las cosas tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad. Sí, hubo un capítulo sobre los homosexuales. Y como ya lo imaginarán, trataron el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal. Sodoma y Gomorra. Imágenes de hombres besándose. Levítico 20:13. Estadísticas sacadas del culo sobre el VIH, ya saben. Demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de Satán para convertir a los hombres en homosexuales. Lo observé riéndome de manera morbosa, al menos hasta la recta final del programa. Una niñita le habló a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su homosexualidad al resto de su familia. Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se iría al infierno. Lo que sin duda la hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello. Esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa. Siempre fue raro, pero los últimos episodios se tornaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de Padre de Familia. Ofensivos. La noche siguiente era el último episodio, el cual tenía el título de Predestinación. Eso no estaba bien. Ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen. Pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que, en retrospectiva, me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas. Lo que fuese que viera esa noche, sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual, hasta que Bertie apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación, decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Y como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable, diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular. Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba la predestinación, a lo que la rana respondió lo siguiente. Algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno. Y después comenzó con su discurso del poder de Dios. El chico, que se veía muy confundido y hasta atemorizado, le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos. Entonces Pinky dijo algo muy difícil de digerir. Jesús murió para salvar a los elegidos. Los otros niños, que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje, se veían asustados. El niño de la pregunta anterior observó a la cámara como si dijera, tengo que hacerlo, hasta que reunió el valor de hablar o alguien lo obligó, y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no. Y Pinky respondió. Nunca lo sabrás, no hasta que mueras. Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta. Después se quedó mirando fijamente a la pantalla y hubo una transición a un fondo negro. Pensé que el programa se había acabado, y estaba por cambiarle cuando vi aparecer un título nuevo. No hay redención para los condenados. Entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja.
Solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Un pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego. Gente con los pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios. Personas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rondando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se derretían lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos, con algunas frases de Pinky, como: Esta es la cólera del Señor. Me hace feliz ver a los pecadores sufriendo. Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente en fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos. Y sin rastro alguno de los niños o las marionetas. Un hombre con una capucha negra entró a la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina, para después incendiarlo. El camarógrafo lo siguió a la salida del estudio, y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos mientras arrojaban a los títeres en un horno. Con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose, después dando con los créditos ordinarios. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, por qué acabó así y más importante, cuál era su intención. Tengo algunas teorías, como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como los Grand Yankers de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos. No lo sé. Lo único que sé es que hay una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en que no hay más que infomerciales y películas, te puedas encontrar con una repetición de Amigos de la Fe. Oh, y créeme, te vas a sorprender. ¿Qué fue del poderoso hombre tormenta? Esa es una pregunta que me hago en días lluviosos. Tras estar un buen tiempo metido de lleno en la industria del cine, he de reconocer la importancia de la figura superheroica dentro del género de la ciencia ficción, un grupo tan extenso de historietas cuyas producciones logran recaudar cada año lo suficiente como para convertirse en un género de vital importancia para las macroempresas y editoriales más grandes del momento. En verdad no existe lugar donde no me haya encontrado con el mismo tipo de publicidad casera, un cartel gigante promocionando una nueva película de superhéroes junto a otro montón más de películas que de su notoriedad generan demasiados beneficios con las que poder seguir experimentando con el género, utilizando diversos conceptos que se renuevan con el paso del tiempo. No es para menos, es en el amplio mundo de las historietas de ficción donde cualquier concepto medianamente creativo suele llegar a formar una base de ficción, desde aliens humanizados, robots de hojalata, justicieros de la noche o hasta seres del espacio. Muchas de sus premisas no se alejan demasiado de la situación principal que desencadena el conflicto, un mal longevo y persistente para el mundo que necesita del castigo de un rayo de luz para que así pueda ser erradicado de raíz sin que llegue a perdurar con el paso del tiempo. Es un tropo más que visto dentro del cine popular, pero a su vez es el más comparable a nuestra realidad y existe tanto material derivado de él que al final del día sigo inclinándome en un subgénero de películas cuyas producciones, a pesar de sus diferentes procesos de distribución, siguen compartiendo esa temática similar de heroísmo, una tan necesitada en tiempos oscuros como en momentos de verdadera incertidumbre y temor. Los tokusatsu o por lo general metrajes de ficción que
que emplean una cantidad considerable de efectos especiales sobre escenas sueltas de acción dinámica. Ya ven, series como Ultraman, los Super Sentai o incluso películas como las de Godzilla son producciones que conservo con cuidado en mi larga colección de cintas. Es un género rico en series y películas que engloba cualquier tipo de evento universal, desde monstruos naciendo a partir de la radiación o incluso seres del infierno emergiendo de las nubes. Da mucho material del que ver con sus coreografías combinadas con artes marciales y efectos prácticos de decorado y luz. Pese a sus limitaciones, ninguna de sus tramas diversas logran desligar el nexo común que todas y cada una de sus tramas poseen. Los héroes del mañana derrotando a los villanos, mientras son acompañados de destellos relucientes que se combinan en una gran explosión audiovisual, sonora y generalmente alucinante de por medio. Es gracias a su composición que lo hacen un género bastante reconocido dentro del cine popular. Una pena que tuviera que llegar a pasar muy desapercibido en su época dorada, pero bueno, no todo en esta vida tiene que ser precisamente un telón de acero inquebrantable. Yo ya a mis 14 años me consideraba un gran aficionado a este tipo de pelis, pues en cuanto podía buscaba entre la cartelera del cine cualquier metraje relacionado con el género kaiju y mechas, y ante todo, cualquier tipo de serie popular relacionada con el cine de monstruos. Series como Mazinger Z o la primera de Godzilla fueron referencias clave para seguir buscando más de este material fantástico, por lo que anduve durante un tiempo hojeando entre teleguías, videoclubs o hasta en la filmoteca regional con la esperanza de poder encontrar más cosas relacionadas con este género de ficción. Sin embargo, mentiría si me dijera a mí mismo que no fue una tarea difícil de superar, pues en esos tiempos era un total desafío intentar buscar toda esa clase de series, pues al no estar tan conectados, uno tenía que o adaptarse al estilo hollywoodense de películas de monstruos, o conformarte con la adaptación animada de Godzilla, hecha por Hanna-Barbera en los años 70, a no ser que fueras uno de esos afortunados que se rentaban la cinta de Mothra vs Godzilla un total de 5 veces al año o esperaban a que la idea de los Power Rangers dejase de ser una barrera comercial. De todos modos, yo ya estaba más que familiarizado con la idea de disfrazarme de monstruo y romper varias maquetas, por lo que la constante búsqueda de estas series me llevó a descubrir, por azares del destino, un show matutino de monstruos en botarga del que nunca pareció haber emergido de la laguna en la que alguna vez llegó a sumergirse. Bueno, pues, era ese show del poderoso Hombre Tormenta, una de esas tantas series de importación extranjera que se transmitió alguna vez por televisión a mediados de los 80 en un canal de nombre TIV, también conocido como el Canal 67. Supe de su existencia gracias a un encontronazo casual al estar revisando de manera exhaustiva los cientos y cientos de canales de mi antiguo televisor. Durante los 80s fui uno de esos pocos afortunados que se podían permitir una televisión propia dentro de su dormitorio, una vieja TV/VCR combo que aprovechaba el boom de los reproductores caseros para tener un reproductor de cintas VHS instalado dentro de su sistema. Si se toma en cuenta también los más de 100 canales que traía consigo el dichoso aparato, uno podía ponerse a trastear con la antena, llegando a notar la ausencia de contenido una vez se llegaba más allá del canal 38. En su mayoría lo que ofrecían esos canales profundos era de comerciales basura en su larga mayoría, estafas fraudulentas y pantallazos inertes que venían acompañadas de una nefasta señal por antena, una calidad tan mediocre que para su mala fortuna el canal 67 heredaba sin remedio. Las transmisiones del canal 67 eran bastante penosas, con la imagen desapareciendo y reapareciendo a cada rato, mientras que el color de la pantalla cambiaba desde un tono más azul, verdoso e incluso a veces amarillento, sin olvidar las transiciones a blanco y negro que frecuentaban la poca visibilidad de las transmisiones. A todo esto su horario no se salvaba ni un pelo, pues si no te tragabas el corto distorsionado de Yankee Doodle Daffy de los Looney Tunes o la primera película de los Transformers, todavía tenías que lidiar con los interminables podcasts de radio o con más comerciales aburridos e incoherentes. En cualquier caso, esos defectos arbitrarios no fueron precisamente su mayor exponente de atención.
Fue en una larga noche de intercambio de canales cuando me di la oportunidad de querer revisar el canal TIV o ese canal 67 en vista de que no ponían otra cosa de relevancia en los canales principales del viejo televisor. Tras girar la ruleta del televisor al 67, tuve que haber dado un pequeño paso hacia adelante al ver en letras grandes el siguiente bloque televisivo de ese gran momento revelador. No se queden atrás, enseguida volvemos con Ultraman. Eso era lo que ponía en la pantalla del televisor. Allí me quedé perplejo en mi sofá mientras leía esas palabras con mayor detenimiento. No podía ser verdad, un canal en el que al fin retransmitían series del género tokusatsu en mi pequeña localidad, una serie de Ultraman ni más ni menos. No obstante, esa sorpresa no perduró demasiado, pues tras el corte a negro el canal me demostró que en verdad no era esa serie la que exactamente estaban mostrando por la tele. Es a partir de un breve estallido de luz, cuando el nombre del poderoso hombre tormenta se hace eco acompañado del sonido de un rayo, con el título del programa rellenando la pantalla, mientras es acompañado por una especie de coro actoral que recita su nombre con euforía y estilo. La intro de ese show no era la gran cosa, un par de siluetas y dibujos coloreados sobre el fondo negro que acompañaba la intro de la serie mientras más siluetas del ya mencionado hombre tormenta aparecían detrás de los créditos durante varios segundos. Seguido a eso, más siluetas raras de composición uniforme se añaden progresivamente en el fondo mientras que el estribillo coral de voces se acentúa cada vez más en el panorama vacío entre personajes y pura oscuridad. El estribillo parecía estar cantado en japonés, pero a su vez los créditos estaban en inglés, por lo que nunca llegué a señalar el lugar de procedencia del pequeño show. En cualquier caso, tras 2 minutos de una larga exposición sonora, la intro del show termina con una pose heroica del superhéroe acompañada del sonido de un trueno gigante que hace desaparecer la silueta del héroe, reemplazándola con el título del episodio que tocaba transmitir esa noche. Planta carnívora está al acecho. Tras eso el resto de los episodios de la serie comienzan con la misma clase de toma, una cámara proyectándose sobre un parque regular mientras el actor que hace de ese tal hombre tormenta pasea sobre él de manera enérgica. A primera instancia el traje del superhéroe recuerda demasiado a otros trajes de varios mechas como lo son Jet Jaguar, con su cuerpo fusionado con la cabeza de un Ultraman pintado de gris en su totalidad exceptuando sus ojos amarillentos y una marca de rayo en el pecho con mucho brillo. Por su apariencia deduzco que igual reutilizaron los trajes para hacer al superhéroe, pero por lo general su vestimenta barata no desentona el pequeño paseo que da por el parque, tomando varios pasos ligeros mientras mueve los brazos de adelante hacia atrás con demasiado entusiasmo en sus expresiones. No hay diálogos que respondan por él sino una música alegre que se intercala por cada expresión que el poderoso hombre tormenta mostraba en la pantalla, algo similar a lo que hacían las películas mudas de principios del siglo XX. Era algo bien cutre, pero ya existían cosas como Redman que poseían un diseño similar de producción, por lo que supuse que este sería otro programa con un presupuesto muy limitado. En cualquier caso, su alegre caminata tuvo que parar repentinamente con el cámara enfocándose de lleno en él, dibujando un signo de exclamación animado en su rostro que simulaba una cara de sorpresa latente ante la amenaza que irrumpía su largo paseo. ¡Qué bien! Por fin un poco de acción. El monstruo denominado como planta carnívora se encuentra al fin al acecho. En fin, uno para ese momento ya se estaría dando una ligera idea del diseño del monstruo, un par de tallos cutres saliéndole de los brazos mientras lleva una mandíbula atrapamoscas por cabeza, sin embargo ni juntando todos los diseños más creativos del mundo valdrían para usarse en esa rara producción, pues la teoría del bajo presupuesto se acentuaba aún más al conocer la verdadera apariencia de esa gran amenaza apodada como planta carnívora. Bueno pues, el supuesto villano de turno conocido como planta carnívora era pues bueno, realmente era eso, una maceta pequeña con una Venus atrapamoscas plantada en el medio del macetero, teniendo de adorno unos ojos saltones de plástico pegados en la superficie del macetero además de poseer una boca gigante con dientes de papel dibujados en él.
Si eso ya de por sí se veía bien feo, más cutre era ver las reacciones desmesuradas de aquel poderoso hombre tormenta, pues no paraba de señalarlo con el dedo mientras corría en círculos alrededor de la planta, expresando peligro y pavor de una manera tan desmesurada como para tomarse en serio a sí misma. Fue aún más estúpido ver cómo ese hombre tormenta hacía honor a su poder agarrando al macetero, o en este caso a planta carnívora, y lanzarlo con fuerza a unos metros de su posición con la planta metida en ella, rompiendo el macetero en pedazos como uno se hubiera llegado a esperar en aquel momento. Esa acción tan estúpida de su parte se toma como una indiscutible victoria para él y para el episodio, con la música triunfante y su pose de victoria no dejándose pasar desapercibidos mientras pega un salto acrobático entrecortado en el aire hasta cortar el episodio a negro, mostrando una frase reflexiva al final del capítulo seguido de sus créditos finales. Las macetas son un peligro para toda la naturaleza. Lo que sea que eso signifique. Y bueno, más o menos esa era la estructura de cada uno de sus capítulos. Si me tuviera que llegar a acordar de la duración de cada uno de los mismos, diría que eran de entre 6 a 8 minutos, y teniendo en cuenta la calidad de las grabaciones teorizo que rodaban entre 1 o 2 a la semana. Cabe mencionar que la primera vez que vi uno de ellos el cambio de título no me molestó demasiado, fue más la propia naturaleza del episodio en sí lo que me hacía formular la cabeza con preguntas. Normalmente en este tipo de series las escenas de pelea siempre comenzaban cuando el monstruo de turno hubiese al menos empezado a sembrar el caos a su alrededor, obligando al protagonista principal a intervenir y detener su amenaza lo antes posible. Sin embargo, aquí simplemente el poderoso hombre tormenta apareció y acabó con el monstruo sin más, aunque este no supusiera una amenaza importante, pues su único acto malévolo fue simplemente estar en medio de ese parque desconocido. Qué extraño. ¿Qué le pudo haber hecho al poderoso hombre tormenta para que se convirtiera en la amenaza de turno? El resto de episodios tampoco variaron en mostrar esa clase de sinopsis. Episodio 07, Dientes de Sable afila sus garras. El poderoso hombre tormenta pasea por el parque hasta encontrarse con un gato disfrazado de tigre. Este lleva unos colmillos de plástico a juego, al menos para que se asemeje a un tigre en miniatura. El hombre tormenta lo enfrenta agarrándolo del suelo y poniéndolo justo en la copa de un árbol para que así no suponga otra amenaza más para la reserva natural del sitio. Su moraleja era la siguiente: la rabia no se cura, solo se previene. Episodio 11, globos de la perdición flotan en el cielo. El poderoso hombre tormenta pasea por el parque hasta encontrarse con un sujeto vestido enteramente de verde con un número impar de globos pegados a su cuerpo. Este se sorprende al verlo rondando por allí y enseguida se saca una aguja del pecho mostrándolo hacia la cámara, aguja con la que explota cada uno de los globos que posee el sujeto vestido de verde a una velocidad acelerada en cámara rápida, finalizando el acto con una gran pose de victoria mientras que el propio monstruo verdoso reacciona con gestos de enfado y de indignación. La escasez de helio es un problema universal. Episodio 20, maquinaria obsoleta está fuera de control. El ya mencionado hombre tormenta pasea por el parque otra vez hasta encontrarse con lo que parece ser un robot diminuto de juguete. Este se mueve a una velocidad tan lenta hacia él que el poderoso héroe, sin pensárselo demasiado, huye despavorido del robot, no sin antes colocar cerca de él una trampa a lo correcaminos que logra atrapar a la máquina levantándola hacia arriba con fuerza, moviéndose a la misma velocidad a la que iba mientras el propio hombre tormenta, de forma alocada, saca un bate de béisbol de detrás de un árbol y lo rompe en pedazos como si fuera una piñata. Nunca sean cómplices de la obsolescencia programada. Como verán, así transcurrían casi todos los episodios de aquel justiciero de las nubes, un total de 6 minutos de duración en los que les daba una lección a esos supuestos monstruos, supuestos porque en verdad no existía una justificación lógica para intervenir y acabar con su presencia. No había un conflicto, ni siquiera una trama, la serie solo tenía a un sujeto vestido de héroe molestando y acabando con un par de criaturas que tan solo eran castigadas por simplemente permanecer allí, pululando en sus alrededores.
No era alguien con el que realmente se pudiera llegar a aprender valores de la vida cotidiana como el sentido del mal, parecía actuar más bien como un gran bully, fingiendo sus batallitas mientras se desquitaba con monstruos inferiores a él. Ni siquiera ese tarugo tormentoso era capaz de lanzar rayos y centellas, pues él mismo no poseía ninguna habilidad eléctrica que acabase con criaturas más grandes que él, una desventaja que más tarde le pasaría factura una vez recibiera su propio merecido dentro del capítulo 25 de mitad de temporada. Dimetronus. Rey de los bosques. En él el poderoso hombre tormenta pasea esta vez por el bosque, tan centrado en su paseo hasta encontrarse con un monstruo en condiciones más pulidas como para catalogarlo como tal, Dimetronus, un híbrido entre el traje del Godzilla de la era Showa con colores muy verdosos y marrones, el cual poseía en sus espaldas una espina dorsal similar a la de un Dimetrodon del período pérmico pintarrajeada con colores naranjas, amarillos y grises, quien se encontraba paseando a su ritmo por el bosque sin ser una verdadera amenaza para nadie. Como es de esperar, aquel hombre de las tormentas aprovecha esa oportunidad para empezar a tirar, sin motivo alguno, de la cola del monstruo con fuerza, impidiendo que siga avanzando de frente. Dimetronus, quien ahora está muy molesto con él, empieza a perseguirlo, enojado de que no le deje seguir con su paseo, pero después de tanta persecución se tropieza con su propia cola, cayendo al suelo de frente y golpeándose toda la mandíbula. Tras eso un orgulloso hombre tormenta empieza a reírse y está por realizar otra pose triunfal, sin embargo un evento tan inesperado le cae de lleno al propio hombre tormenta que lo perseguirá por el resto del show, un evento que por mucho reescribirá todo lo establecido para esa línea de tiempo. Antes de que pueda tan siquiera cerrar el episodio, el poderoso hombre tormenta es sorprendido por el propio Dimetronus, quien de la nada se levanta del suelo y lo embiste con fuerza hacia un árbol, tirándolo al suelo mientras lo empieza a golpear sin parar como si se tratara de un saco de arena. Este es un buen punto de inflexión para el protagonista, pues ahora sabe que va a probar de su propia medicina al no contar con que los golpes de ese tal Dimetronus fueran tan eficaces como los cañones de un torpedo, y para colmo no sabe defenderse muy bien, dejándose apalizar por la criatura hasta que el corte a negro pone fin al capítulo, dejando en el aire quién pudo haber salido victorioso de aquella inesperada situación. Todo pasó tan seguido que aunque los créditos se movieran por la pantalla no podía distinguir muy bien lo que acababa de ocurrir. En tan solo un corto periodo de tiempo la racha de victorias del poderoso hombre tormenta se había fragmentado con ese acto de rebelión. Esa debía de ser la primera vez que el tan aclamado hombre tormenta no demostraba ser tan poderoso como él presumía, al tener una primera de muchas derrotas que cuestionaban su propia fortaleza. Ni siquiera el episodio tuvo una moraleja final como todos los demás, fue directamente al corte a créditos junto a esa exhibición de derrotismo barato que a partir de ese momento quedaría adherida dentro de la memoria del show. Si pudiera decir algo al respecto, puedo llegar a decir que realmente me sorprendí por lo repentino que fue. Pero lo más sorprendente fue ver cómo esa derrota cambiaría la fórmula del show en episodios futuros. Ahora había un episodio en el que él era derrotado por una gran roca lanzada por un gorila gigante de 4 brazos largos y potentes. Ahora en otro era vencido por un dinosaurio lleno de púas que lo dejan malherido y con astillas por todo el cuerpo. Y en otro fue prácticamente fulminado con un rayo láser lanzado por un extraterrestre del espacio exterior. Básicamente, de la noche a la mañana, el hombre tormenta dejó de ser el superhéroe estrella del show para convertirse en un burdo saco de boxeo, un tipo disfrazado de superhéroe que no dejaba de recibir su propio merecido. Vamos, es que ni siquiera contaba con poderes eléctricos que acabasen con esa tempestad de breves derrotas. En palabras simples, él ya no era el personaje más poderoso del plato. Ese abrupto cambio de ideas fue demasiado drástico como para dejarlo pasar, y debía de ser la primera vez que veía algo así en una serie de televisión. Ahora como espectador lo único que podía hacer era esperar a ver qué ocurriría sobre la marcha. También aproveché esa nueva fuente de interés para empezar a grabar los episodios mediante el uso de cintas VHS, aprovechando el reproductor de cintas que hacía juego con mi viejo televisor.
Recuerdo una noche en la que me decidí por grabar el episodio número 35 o 36 de la serie en lo que era la primera grabación que hacía del show. Una vez la hora del episodio llegó, pulsé naturalmente el botón de grabar mientras el bloque de anuncios se disipaba en unos 3 minutos. Para ese entonces uno ya se habría llegado a familiarizar con la nueva tanda de episodios, por lo que no esperaba algo de valioso interés. Sin embargo, solo era en el show del Hombre Tormenta donde podía genuinamente llegar a sorprenderme. El poderoso Hombre Tormenta y la visión de cámara. Este episodio no comienza como todos los demás. Tras una pausa larga, la toma se corta para grabar directamente hacia el Hombre Tormenta, quien se encuentra sentado bajo los pies de un árbol gigante con la cabeza apoyada entre sus rodillas, sin tener muchas ganas de mirar hacia el cámara o tan siquiera dar otro pequeño paseo por el parque. Esa música alegre que lo acompañaba en su optimismo es reemplazada por unos sollozos silenciosos. No parece tener ningún amago de luchar o andar, solo se queda allí, en medio del bosque, sollozando por la racha de derrotas que ha tenido últimamente en capítulos pasados. Tenía que ser esa la primera vez que me encontraba con un superhéroe actuando de una manera tan sacudida, rebotando con fuerza hacia la rendición, aunque puede que él, al descubrir que no era tan heroico ni tan poderoso como él pensaba, se hubiera empleado a fondo para desarrollar una autoestima demasiado baja hacia su persona. Tener que verlo acaparar gran parte del episodio en esa postura tan derrotista tampoco ayudaba demasiado y solo conseguía provocar al espectador cierta incomodidad, por lo que empezaba a suponer que sería otro episodio más de relleno con una derrota asimilada. Sin embargo, en la mitad del mismo, tuvo que ocurrir una acción tan fuera de sí que rompió el poco sentido común que ese extraño show ya venía arrastrando desde antes. Sin ir más lejos, el episodio hizo honor a su nombre cuando el camarógrafo que grababa el episodio rompió la cuarta pared acercándose lentamente hacia él, sentándose justo a un costado del árbol en el que estaba, mientras apoyaba su mano detrás de su espalda, moviendo su mirada o en este caso a la cámara directamente hacia el cielo, como si estuviera intentando decirle algo con la vista. No se enfrentaron, ni siquiera lo encaró, no era otro versus entre dos entidades alienígenas, pues el sujeto apodado como el cámara decidió por voluntad propia romper la cuarta pared, para intentar consolarlo en su delicada situación. Quiero pensar que igual el Hombre Tormenta también dirigió la vista hacia el cielo, pues la toma esta vez se quedó así por unos minutos hasta cortar directamente a negro, sin haber sollozos ni créditos a la vista. Tuvo un tiempo tan breve de duración que enseguida ya volvían a poner los comerciales, cosa que no lograba responder el por qué el camarógrafo había hecho algo como eso. Puede que igual ese episodio se hubiese confundido con un detrás de escenas y no tuviera que haberse transmitido así sin más por el canal, pero igual si eso pasaba fuera del plató no entiendo por qué el actor que hacía del Hombre Tormenta estaba sollozando de esa forma tan deprimente. Si eso se supone que formaba parte del personaje, debía ser la primera vez que veía una actitud tan desconsolada de parte de un superhéroe. Si entonces no se suponía que formase parte del personaje, entonces ¿por qué lloraba el actor que hacía de él? ¿Por qué el cámara consolaría en pleno rodaje a un personaje y fijaría su vista hacia las nubes? Esas nuevas incógnitas solo hacían que ahora me interesase mucho más en la serie en sí y no tendría que esperar demasiado para que transmitiesen su último episodio, o al menos el último del que tengo registro de haber presenciado en el canal pequeño TIV. Recuerdo verlo por última vez en una calurosa noche de verano, con la lluvia y la tormenta rompiendo el silencio. Ese día no había parado de llover y los rayos tronaban sin cesar en el ambiente. Estaba tronando tan fuerte afuera que uno de los rayos pegó tal impacto en mi jardín que me desperté pegando un rebote en la cama. Debido al estruendo repentino tuve que haberme frotado los ojos de la confusión para ver si en verdad estaba consciente o no, pero al darme cuenta de que lo estaba suspiré y volví a apoyarme encima de la almohada, intentando pillar el sueño otra vez, o al menos antes de que me quedase despierto por toda la noche. Me agaché de nuevo en el cojín e intenté ver si podía pillar el sueño de nuevo, pero este no volvió. Lo intentaba como mejor podía, pero simplemente no quería volver a dormir. Eventualmente me rendí sin remedio, con el miedo de volver a sorprenderme otra vez.
Insatisfecho, me senté en la cama y me fijé en la hora de mi despertador. 12 de la noche con 2 minutos. Esa era la hora en la que cada sábado ponían en la tele el show del poderoso hombre tormenta. Aprovechando ese momento de revelación decidí encender mi vieja tele y sintonizar el canal 67, solo para volverme a ver un episodio más de este extraño show barato de monstruos y superhéroes en botarga. Pero había un problema. La antena no funcionaba. Un pantallazo de estática era lo único que se mostraba en el canal 67, sin vísperas de que fuese a reponerse pronto. Eso era raro, pues a pesar de la tormenta de afuera el canal no me había dado problemas hasta ese entonces. Intenté volver a ponerlo bien, modificaba las frecuencias de la señal a cada rato e incluso cambiaba entre canal y canal con la esperanza de que la imagen volviese de nuevo a ser visible. Antes de que me surgiese la duda de que si el canal lo habían cerrado o sacado fuera del aire, la antena la estática cambiaba y retornaba con fuerza, intentando de algún modo mostrar la programación que tocaba por poner esa noche. Después de unos minutos de parpadeo y confusión, la pantalla de la tele poco a poco empezó a mostrar la imagen de una vez sin los filtros adecuados, pero con un muro de texto que solamente llevaba escrito en él una frase: el retorno del poderoso hombre tormenta. Seguido a eso el episodio al fin comienza de manera habitual a los primeros episodios del show, solo que esta vez la imagen se ve muy borrosa. Tras una última visión del vasto bosque, un preocupado hombre tormenta se encuentra a la deriva buscando algo con mucha prisa, como si le llegase a faltar el alma. No podía decir con certeza a quién estaba buscando por ese entonces, aunque llegaba a suponer que buscaba al camarógrafo que antes lo había consolado. Sin embargo, no necesité mucho tiempo para adivinar qué era o a quiénes estaba buscando, pues sobre la marcha él para en seco al encontrarse con varios monstruos, entre ellos Dimetronus, charlando en lo que parece ser una conversación amistosa entre varios monstruos de episodios pasados. Nuestro héroe, aún muy molesto por las humillaciones que recibió en episodios anteriores, no se lo piensa dos veces antes de ir y cargar contra Dimetronus otra vez, golpeándolo con rabia desde su espalda antes de ser reducido por los otros dos monstruos. Dimetronus, ya cansado de sus estupideces, empieza a patearlo, golpearlo y empujarlo hacia los árboles con una intensidad más potente en sus golpizas. En un momento dado Dimetronus lo ataca, sacando de su boca lo que parece ser un tubo de gas, expulsando de él lo que podría ser la primera habilidad mágica del show, una ola de calor rojiza que golpea de lleno al hombre tormenta, haciéndole en su traje una marca de quemado que incluso sorprende al propio protagonista. Tras el impacto la golpiza no parece acabar, y durante varios minutos los monstruos continúan golpeándolo y maldiciéndolo sin parar hasta que Dimetronus y los demás dos monstruos se cansan al rato, satisfechos de haberle enseñado tal lección. Tras eso Dimetronus le hace como una señal bastante inusual en su mano, y los tres se marchan del campo de batalla, dejando allí a un derrotado hombre tormenta quien permanece inerte en el suelo del bosque. Pasan unos segundos con él en esa posición hasta que el desenfoque a negro esconde la escena, seguido de un repentino corte a su lado. No, esta vez no hubo un corte a créditos directo. Solo era una pantalla azul que daba una breve pausa a la siguiente sección de metraje que acompañaba a la retransmisión, una cada vez más difícil de comprender. La imagen volvió, esta vez para mostrar al suelo herboso lleno de tierra. No parecía una grabación profesional, pues la cámara se sacudía durante todo ese segmento, lo que lo hacía parecer más una grabación fuera del rodaje, otro detrás de escenas como el episodio anterior. El conjunto de estática destrozaba la imagen al completo, pero fácilmente se podían notar movimientos agitados sobre todo el escenario. Parecía más un metraje encontrado dentro del lugar de grabación del show, uno que ni siquiera tenía una pista de audio establecida que se pudiera reconocer. En cualquier caso, el cámara no paraba de ir con prisa por esos alrededores, lo que me daba a entender que estaba buscando algo por allí. Se notaban sus pasos y el sonido del viento entorpecía toda esa neblina. Los suspiros del cámara tampoco ayudaban a entender qué estaba sucediendo en esos alrededores. No obstante, no me tomó mucho tiempo en descubrir qué era lo que estaba buscando exactamente.
Justo allí, en su lejanía, se podía más o menos divisar al sujeto que hacía del poderoso hombre tormenta manteniéndose de pie encima de un acantilado, alzando una gran viga de metal hacia arriba. Pude reconocer que era él gracias a su traje, quien permanecía fijo mirando al camarógrafo mientras esperaba a lo que fuera que tuviese que ocurrir en ese instante. Fue ahí cuando me di cuenta del lío de nubes que se había formado a su alrededor. Tenían la misma composición que la tormenta de afuera, por lo que pude entrar en situación. El camarógrafo en cuanto pudo sacudía su cámara a los lados intentando persuadirlo de la locura que iba a hacer. El hecho de que hubiesen rayos a su espalda no ayudaban a tranquilizarlo en lo más mínimo. En ese entonces aumentó más la gravedad de la situación y antes de que pudiese apartar la cabeza del televisor un destello de luz iluminó toda la escena, alcanzando al actor en tan solo un mísero segundo. Fue fulminante. En tan solo segundos su cuerpo cónico y gris acabó tendido en el suelo, con la viga de metal cayendo a su lado mientras permanecía inerte en la orilla del lugar. No pude saber qué más pudo haber sucedido en la escena, pues enseguida que ocurrió el accidente la grabación cortó a una fuerte estática por varios segundos, hasta volver a la pantalla azul cielo de nuevo. Me quedé por unos momentos sentado en el colchón de mi cama, bastante incrédulo ante semejante situación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha llegado esa grabación al episodio? ¿Y por qué el hombre tormenta se dejaría accidentar de ese modo? No porque se llame el poderoso hombre tormenta lo hace ser capaz de sobrevivir a una descarga tan severa y potente como la de un rayo tormentoso. La calidad de la propia grabación me hacía ver que eso no podía haber sido un efecto especial o un truco barato de edición. No obstante, me tuve que callar, pues otra sección del metraje se puso en marcha. Era otro detrás de escenas, esta vez más clara, teniendo de base el plató principal donde se había rodado el último capítulo. Se podían notar a varios productores y maquillistas por el set, con varios diseñadores y actores que hacían de los monstruos pasando por medio del bosque. A todo esto el nuevo cámara está enfocando específicamente a Dimetronus, o al menos al actor que hacía de él, un hombre de mediana edad el cual nunca pude identificarlo entre tanta consistencia y bajada de filtros. Pero sí podía decir con certeza que era él gracias al traje que llevaba y parecía estar conversando con el cámara también. Puedo también decir que el camarógrafo no es el de antes ya que sujeta la cámara de una manera más profesional y no parece estar tan agitado como el anterior. Sin embargo, no entendía qué hacían esas grabaciones en el canal, ni tan siquiera parecía estar editada o recortada de alguna forma. Solo era otra grabación más de un detrás de escenas, aunque no podía distinguir a quien hacía del hombre tormenta por ninguna parte del plató. En cualquier caso, todo parecía estar muy tranquilo, pero permanecía atento frente a esa extraña mezcla de circunstancias que revolvían a la programación del canal en ese momento. Y por consiguiente, esa grabación no se quedó así por mucho. Justo detrás en la lejanía del propio actor que hacía de Dimetronus una figura se acercaba lentamente hacia ellos. En efecto, el hombre tormenta había regresado de nuevo al plató, llevando a rastros una gran viga de metal y una cámara rota de grabación por el suelo. Enseguida no fui el único que lo había notado, pues tanto el otro cámara como los demás miembros del plató se quedaron perplejos al notar su presencia, una más cambiada que la del anterior segmento, que no era para menos. El hombre tormenta aparecía destrozado, con una gran parte del traje rasgado y quemada por el choque, además de que se le podían notar partes de su piel sangrando y exponiéndose hacia el resto del equipo. Al llegar a ellos él solo permanece quieto en el camino, inerte mientras tira las dos cargas que llevaba consigo en sus manos mientras echa la vista hacia abajo, ignorando a todos los demás presentes. Nadie podía entender qué le había pasado, y el hecho de que apareciese así en esas circunstancias no daba buenas vibras en ningún sentido. Todos ellos empezaron a hablarle, varios se acercaron como podían a invitar o al menos llamar su atención, pero él seguía allí, inerte, sin mostrar ninguna reacción mientras la sangre del abdomen no paraba de gotear en sus brazos. Es en ese preciso momento cuando el actor que hacía de Dimetronus se acerca a él preocupado, dándole un par de golpecitos en el hombro para que vuelva a pisar suelo otra vez.
El actor sigue sin responder a sus palabras, por lo que vuelve a intentar llamar su atención, esta vez inclinando su cabeza a la altura de la suya, esperando a que reaccione de una buena vez. Eso no parecía ocasionar una nueva reacción dentro de su zona, pero lentamente se podía sentir una especie de aura negativa revoloteando sobre la toma y sobre él, cosa que no se mantuvo vigente por mucho tiempo, pues el actor, sin previo aviso, agitó su brazo derecho de tal forma que golpeó con fuerza a Dimetronus, tirándolo al suelo con una rabia indescriptible, sacando de él una aura luminosa. Lo golpeó de tal forma que su brazo empezó a brillar, emitiendo un destello tan lumínico que mientras todos los de la grabación empezaban a huir de él, la imagen se cortó una última vez a azul, mientras los ojos del superhéroe se clavaban sobre el nuevo cámara. En ese momento ahora sí que estaba bien asustado, no solo porque la tormenta estuviera rugiendo afuera, sino también por la naturaleza de la grabación. Yo lo había visto hace un momento, siendo desplomado por el rayo para que después apareciese en esas circunstancias arremetiendo contra todos los que alguna vez fueron sus compañeros de trabajo. ¿De qué iba todo eso? No me creería que la golpiza que recibió antes fuese la respuesta a todas esas acciones premeditadas, solo el poderoso hombre tormenta lo sabía, pues lo pude comprobar de primera mano, viendo la última sección del metraje, en medio de la noche agitada de lluvias sin precedentes. Tras el último corte a azul, la imagen volvió a ponerse bien con la mejor calidad posible de la tele. Esta vez el cámara apuntaba muy hacia sus pies, enfocándose en la tira de cuerdas que ataban con fuerza al primer cámara en lo que era uno de los tantos árboles que habían esparcidos por el bosque. No tenía ni idea de cómo había llegado a esas circunstancias, pero un vistazo más de frente se encontraba el motivo. Con horror tuvimos que presenciar la cantidad de cuerpos calcinados de muchos de los monstruos y trabajadores del show, con la chamusquina y el fuego quemando sus cuerpos, mientras de frente el despiadado hombre tormenta golpeaba sin parar a uno de los actores. Cada vez el sonido de la lluvia se hacía más presente y por cada golpe que daba era como si otro rayo hubiese caído cerca de mi jardín. Una vez el sujeto del traje terminó su cometido, al son de la tormenta, rápidamente notó la presencia inusual del cámara detrás suya, quien le brindó la atención suficiente como para que fuera sin prisa hacia él. A paso lento iba acercándose con cautela hasta que en la mitad del camino se paró en seco, encogiendo sus brazos y apoyándolos en sus caderas, alzándose hacia él con otra pose más de victoria, una más para su insana insatisfacción de quemaduras y rostro irreconocibles. Fue bastante incómodo tener que ver fijamente esos ojos inertes que atravesaban al cámara para mirarme a mí de una forma preocupante, aumentando su intensidad con el tronar de la lluvia. Los filtros de la imagen empezaron a volverse locos, cambiando del azul al naranja seguido del rojo, hasta he llegado a jurarme a mí mismo de que fue nada más escuchar un último sonido fuerte de truenos rabiosos antes de que él, a través de sus extremidades, lanzase una potente aura de luz que pudieran haber llegado a golpear al cámara o a mí mismo si no se hubiera ido de golpe la electricidad a causa de las grandes tormentas, quedándome solo en la plena oscuridad frente al apagón repentino de mi antiguo hogar. No pude ni siquiera procesar nada de lo que ocurrió aquella noche. No pude pegar ojo ni encontrar sueño al ver toda esa calvaire de cuerpos marchitos, junto a la sombría aura que reinaba sobre el héroe de las tormentas. Al día siguiente la luz volvió, e inmediatamente busqué el canal TIV, para comprobar si lo que había visto tenía algo de sentido, pero pronto lo dejé tras ver que ese canal, finalmente, dejó de funcionar en la tele. Puede que igual pillaran la señal fraudulenta del canal, o simplemente se quedaron sin presupuesto. En cualquier caso, ese canal no dejó de mostrar estática, y jamás volví a saber nada de ese extraño show. Bueno, salvo por las dos cintas. Resulta que al final del día pude grabar los dos últimos episodios de esa serie con una calidad escasa pero salvable que tras una comprobación bastante infructuosa, dudé demasiado de mí mismo si quería volver a ver eso o no. Las tonterías que disfrutaba ver en cualquier tokusatsu genérico no las encontré para nada allí. Este no era un héroe que pudieras decir que se hubiera ganado el título de misionero de la paz, sino más bien un tipo desesperado por ganarse el apodo de superhéroe, encontrando cualquier forma de generar conflicto para establecer su propia versión de justicia, llevándolo a obtener esos superpoderes luminosos que usaría para el bien común, su propio bien común.
Esto lo sé muy bien tras comprobar una última vez aquellas grabaciones, notando que en cada uno de los cortes a azul del episodio una frase escondida se quería hacer visible a través de la interferencia, una frase que simplemente tenía escrita lo siguiente: los verdaderos monstruos están entre nosotros. No he vuelto a ojear de nuevo aquellas cintas. Nunca sabré si aquel show era una producción de bajo presupuesto o un experimento grabado por aficionados surrealistas destinados a hacerle la vida imposible a uno de sus actores principales. Actualmente solo conservo una de las cintas, pues la que contiene todos los detrás de escena de la serie la doné con conciencia en la filmoteca de mi ciudad, en vista de que al menos pudiesen identificar a todos los actores y productores de esa producción. Lastimosamente todo eso se perdió tras un fatídico accidente en la filmoteca, tras que la pantalla del cine se prendiese fuego y el cableado del sitio saltase con fuerza, quemando gran parte de la colección audiovisual que aquel sitio había conservado por generaciones. Ya tan solo existe una única copia del show, la mía, específicamente del episodio donde nuestro poderoso hombre de las tormentas solloza desconsoladamente enfrente del cámara, la única copia referente a este show que se encuentra reposando en mi vieja galería al comprobar que no existe ninguna mención de ella por internet, ni en ninguna otra fuente fiable de información. Es un pequeño recordatorio que guardo en mi apartamento para recordarme a mí mismo de que, a pesar de sus ideas de justicia, era un humano después de todo, dispuesto a imponer justicia antes de caer sumido en sus propias convicciones. Viendo la vista atrás es demasiado material para ser el primer tokusatsu que me vi completo, pero bueno, por algo se empieza, ¿no creen? Ah, claro, todavía me queda la pregunta del millón. ¿Qué fue entonces del poderoso hombre tormenta? ¿Pudo cumplir su misión de brindar justicia alrededor del mundo? Nunca lo sabré, y lo más probable es que esta información se quede perdida por eones y eones. Tampoco es que exista mucho material de esto, sinceramente, no hay casi nada de él. Solo fue un nido de aleatoriedad lo que me llevó a descubrir las aventuras de ese tal hombre tormenta, que no descansará hasta brindar justicia al mundo, de una forma u otra, con su tempestad única. Y lo peor de todo esto es que la única instancia que llegó a existir en nuestro mundo reside en mis palabras y en una grabación de unos 6 minutos con él sollozando como un payaso ilusionista. Sí lo sé, como cineasta amante del cine fantástico y por lo general del cine de serie B, sé que tener algo así no es un bonito recuerdo que le haga mucha gracia querer resguardar. Y créanme, yo sé que a alguien como el poderoso hombre tormenta no le gustaría que le hiciesen recordar sus momentos más débiles y de baja autoestima, no por nada se me hace imposible quitarme este nubarrón gris de encima del bloque de apartamentos donde yo actualmente resido, una nube gigante e inmersiva del que no para de llover y tronar a cada rato con cada vez mucha más intensidad y con rayos mortíferos que amenazan con quemar el único lugar donde reside su vergüenza, una pieza oculta del antiguo Canal 67 y por ende la única muestra de su propia vulnerabilidad, queriendo hacerlo trizas junto al resto del bloque de apartamentos para evitar más recuerdos malos de sus derrotas. Son esta y muchas cosas que no puedo dejar pasar, y mientras no tengamos a un Dimetronus que lo pueda hacer frente a las tormentas, no querrán amainar hasta que el mundo se venga patas arriba del dolor. Su influencia luminosa está cerca. Lo noto. Los rayos se intensifican cada vez más, mientras él empieza a bajar de las nubes, como un gran resplandor siendo completamente sumido en la oscuridad absoluta. No tengo tiempo. Su estruendoso poder no se hace esperar más. Fuego. Luces de neón. Rayos y centellas. Todo sea y valga para que el gran y poderoso rey de las tormentas acabe de una vez con su mayor enemigo antes de que pueda seguir impartiendo su modelo de justicia plena alrededor de todo el mundo. Su mortalidad. Su única vergüenza. Todos los que se interpongan en su camino perecerán ante su largo y ancho, pero iluminado poderío. ¿Qué podremos esperar del poderoso hombre tormenta? Nada bueno, de eso estoy seguro.